Buenas noches. Bueno, estamos hoy en esta clase de neurocoaching, hoy con dos temas importantísimos. Bienvenidos todos. Estos temas que vamos a ver hoy nos van a dejar una gran reflexión, un gran aprendizaje. Son bien interesantes. A mí siempre me han llamado la atención y cada vez que lo estudio para dar la clase, porque recuerden que el que enseña aprende dos veces, porque los que enseñamos aprendemos y reaprendemos cada vez que interactuamos con ustedes. Por eso hemos mantenido esta metodología de poder interactuar con ustedes, de poder estar aquí conversando, escuchando sus puntos de vista, sus preguntas y demás. Y hoy voy a iniciar el tema que me corresponde, no con el título del tema, sino con una pregunta. ¿Alguna vez han sentido que lo que alguien les dijo ya lo sabían, ya percibían que se los iba a decir? Ay, yo sabía que me iba a decir eso. Y esto es asociado como a lo adiviné. Y otros dicen, ay, me leyó la mente. O decimos al tiempo ay, estamos conectadas, dijimos lo mismo, pensamos lo mismo. Yo sabía que me ibas a decir eso. O estamos pensando en una persona y tan que nos llama. Hola, Marjorie, justo estaba pensando en ti, mira, te llamé con la mente. ¿Cierto? Y pues hemos recibido una educación que nos ha hablado de que nosotros solo recibimos la información y de pronto ustedes, como a mí en biología, nos enseñaron que teníamos cinco sentidos y que por esos cinco sentidos era que nosotros podíamos obtener información, que son pues la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto, ¿cierto? Nos dijeron que esos eran los sentidos y que la información que nos llegaba por esa vía pues no podía entrar a nuestro cuerpo. Pero gracias a unas investigaciones recientes bueno, ya de hace un tiempito para acá, han ido descubriendo que somos energía, ¿cierto? Y que la energía es la que primero tiene contacto con las personas antes que podamos hablar o escucharlas o incluso tener una cercanía con ellos. Entonces tenemos más de los sentidos que nosotros pensamos. Y en algún tiempo se vendió como algo especial y extraordinario, como que solo lo tenían algunas personas. Pero se ha ido demostrando que todas las personas tenemos la capacidad de percibir extrasensorialmente. Por eso nuestro tema de hoy se llama la conexión extrasensorial. Es decir, aparte de los sentidos clásicos que conocemos, cómo percibimos emocional, cognitiva, corporal e intuitivamente información. ¿De dónde sacamos esa información? Del campo. ¿Qué es el campo? Esa red que está en todo, que de otra manera podríamos llamarle así, el todo, el universo, todo ese campo que nos une, porque se ha demostrado que no hay vacío entre las cosas que se parecen materiales, que todo está ocupado por energía. No existe un vacío entre los objetos y entre las personas. Y aquí nosotros en coaching hemos estudiado el rapport como una de las herramientas para conectar extrasensorialmente con nuestro cliente o coachee. Bueno, en realidad podemos conectar con toda clase de personas. Y me han preguntado, Maritza, ¿y podemos conectar con un cliente virtual de esta manera? Y yo les digo, sí, llevo tiempo haciéndolo. Yo, por ejemplo, a Meli, que es una de las personas que está aquí en la sala, que vive en México, no la he visto nunca de manera física. Siempre hemos conectado virtualmente y por teléfono, por llamada o por sala en clases. Y yo siento una conexión con ella cuando estamos haciendo las sesiones y nos hemos podido entender muy bien, hemos conectado muy bien sin habernos visto nunca. Muchas veces
Le he leído la mente a Meli, por ahí debe estar ocupada, pero muchas veces le he leído la mente a Meli y a Aquí muchos de estoy, mis... sí es cierto. Hola Meli, ya nos anticipamos a lo que nos vamos a decir Ok, en las sesiones. Entonces, gracias. a ti gracias. Así como con Meli me pasa con muchas otras personas o nos pasa a los coaches con otras personas. Entonces, es importante que reconozcamos que esto es una habilidad. Maritza, y entonces si todos lo tenemos, ¿por qué no todos lo podemos hacer? Y entonces aquí viene una condición especial. Voy a silenciarle aquí el micrófono a Bexi para que podamos hablar acá. No me deja silenciarle. Tranquila, yo voy a ver si lo puedo. Listo. Entonces, vemos que todos tenemos esto, solo que hay una condición, que como nosotros tenemos la mente en otro estado muy movido, vamos a decir, en una velocidad más alta, que es una de las clases que vamos a tomar aquí en el diplomado de neurocoaching, en qué onda estamos y algo de lo que está mi padre trabajando en el grupo de Alfa, ¿cierto? En el club Alfa, que es mantener en alfa, que es un estado mental específico, que nos permite estar despiertos pero relajados. Y es ahí donde nosotros podemos comenzar a aprender a percibir esta energía, esta información que nos llega por un medio diferente a los sentidos. Entonces, a continuación, padre, puedo proyectar de una vez aquí el video, ¿cierto? No hay problema. Sí. Vamos a ver este video de una investigación que hizo el doctor Jacobo Grinberg, que a mí me parece bastante interesante, y es un experimento de telepatía, que es una de las cosas que hacemos para comunicarnos extrasensorialmente. Entonces vamos a ver este video, ver aquí, y después Enseñado conversamos que qué la tal les verdadera parece. conexión ocurre solo a través de palabras, que la Se paró ahí, vamos a ver, espera. Es que a veces uno pica sin querer. Una flechita aquí. Ya. comprensión profunda de otra persona depende de lo que escuchamos o vemos. Pero, ¿y si te dijera que estás equivocado? ¿Y si esa conexión auténtica que tanto anhelas nunca pasará si sigues dependiendo de tus sentidos? Jacobo Grinberg desafió todo lo que creía saber, afirmando que el amor, la compasión e incluso la telepatía son posibles si aprendes a entrar en un estado de conciencia expandida. Esto no es un ejercicio común, es un método para abrirte al campo sinérgico, una red invisible que conecta tu mente con la de los demás, una red que, si aprendes a activar, podría revelarte la verdadera esencia de otra persona. Pero, ¿te atreves a conectar a un nivel que hará que tus límites personales desaparezcan? ¿Deseas saber cuál es ese método que Jacobo Grinberg promovió para conectar con otros, aunque esté a miles de kilómetros de distancia? Investigamos un poco sobre esto y lo que encontramos nos sorprendió mucho. Al finalizar el video, queremos que dejes tu opinión y lo que piensas al respecto. Comencemos. Jacobo Grinberg Silverbaum, un neurocientífico mexicano que dedicó su vida al estudio de la conciencia y el potencial de la mente humana, desarrolló métodos intrigantes para conectar profundamente con otras personas, basándose en su teoría del campo sintérgico. Estos son algunos experimentos que llevó a cabo. En los años 1980 y principios de 1990, Grinberg llevó a cabo un experimento junto a otros científicos mexicanos en el que colocó a dos personas en habitaciones aisladas y controladas para investigar la posibilidad de una conexión telepática. Se les indujo en un estado de meditación profunda, tras el cual los científicos midieron su actividad cerebral mediante electroencefalogramas. A uno de los participantes se le mostraban patrones de luces
mientras el otro estaba en una sala oscura, sin estímulos visuales. Sorprendentemente, el cerebro de la persona aislada comenzó a mostrar patrones eléctricos similares a los de la persona que observaba las luces, como si ambos estuvieran conectados de alguna forma visible. También hizo lo mismo con 7 pares de participantes de ambos sexos para determinar si el efecto de un estímulo aplicado a uno también podría verse en el otro. Cada miembro de la pareja fue colocado en una de 2 cámaras de Faraday electromagnéticamente aisladas, que estaban a más de 14 metros distantes una de la otra, y se le pidió meditar durante 20 minutos. Uno de los 2 fue estimulado por destellos de luz en momentos al azar. En aproximadamente 1 de cada 4 casos, la actividad cerebral del electroencefalograma de la persona sometida a destellos de luz también fue registrada en la segunda persona. Algo que notó Jacobo fue que no se vio tal coincidencia con los participantes que no habían interactuado previamente. Este experimento fue diseñado para probar si realmente existía una conexión que permitiera a los pensamientos o estímulos compartirse entre 2 personas en lugares distintos. Aunque la investigación tenía un carácter preliminar, los resultados sugirieron que podría haber algo en la teoría de Greenberg, una red invisible de interconexión que él llamaba campo sintérgico. Según él, este campo es como una red energética que permitiría una comunicación no verbal entre mentes trascendiendo las barreras físicas. He aquí un fragmento de una entrevista donde el mismo Greenberg cuenta sobre los experimentos llevados a cabo. Nosotros tenemos un gran aliado, Celia, es la plataforma líder en bienestar en Latinoamérica. Queremos seguir. Bueno, el experimento lo que intentó fue ver si existían interacciones directas cerebro a cerebro. Como tú dijiste, sin el uso de la palabra, sin el uso de movimientos, sin el uso de sonidos. Entonces lo que hicimos fue construir una cámara sonoamortiguada. Esto es una cámara que amortigua la entrada del sonido del exterior, una cámara también visualmente opaca, trabajamos a oscuras totalmente, y electromagnéticamente aislada, de tal forma que impide la entrada de ondas electromagnéticas. En esta cámara invitamos a una serie de parejas, siempre trabajamos con parejas, a sentarse cómodamente, cerrar los ojos, no hablar, no tocarse, y en esta situación de ausencia de estimulación, lo único que existía era la presencia del uno y del otro. Más tarde o más temprano, lo que estas 2 gentes empezaban a sentir era precisamente esto, la presencia del uno y del otro, hasta que llegó un momento en el que la sensación de la mayoría de ellos era que estaban en contacto directo. Un poco difícil definir, ¿no?, lo que sería el contacto directo. Se sentían uno al otro, sin necesidad de utilizar lenguaje. En ese momento, uno de los 2 fue invitado a pasar a otra cámara, que también habíamos construido de antemano, con las mismas características. Esto es aislada, sonoamortiguada y electromagnéticamente blindada de la primera, de tal forma, y esto es muy importante, que no había posibilidad de que ondas electromagnéticas pasaran de una cámara a la otra, por lo menos de ciertas frecuencias. En esta situación les invitamos a permanecer en comunicación, o sea, seguir sintiendo la presencia uno del otro. El que se quedó en la cámara original fue estimulado, se le aplicaron una serie de destellos y registrada su actividad provocada ante los destellos, lo que llamamos un potencial provocado. Un potencial provocado, pues, es la respuesta de la corteza ante el estímulo. Es una respuesta muy conocida. Y simultáneamente estábamos registrando la actividad cerebral de la otra persona que no fue estimulada, que no sabía que su compañero estaba siendo estimulado, y lo que observamos es que cuando aparecía un potencial provocado en la persona estimulada, en la otra persona también aparecía un potencial que era sincrónico
con la aparición del estímulo, con la presentación del estímulo. A esto le llamamos potencial transferido o potencial de transferencia. Ahora, no solo Greenberg intentó hacer experimentos telepáticos. Rupert Sheldrake, un biólogo británico conocido por sus investigaciones en el campo de la percepción y la conciencia, también fue firme defensor de la existencia de fenómenos como la telepatía y la percepción extrasensorial. Uno de sus estudios más conocidos es el que se refiere a la telepatía en llamadas telefónicas. En este experimento, Sheldrake exploró la hipótesis de que las personas podrían predecir quién los está llamando antes de que el teléfono suene. En varios experimentos, se pedía a los participantes que intentaran adivinar quién estaba llamando sin ver ni escuchar nada sobre el contexto de la llamada. Los resultados mostraron que las personas tenían una tasa de aciertos significativamente superior a la esperada por azar, lo que sugiere que podría haber algo más que la simple coincidencia en juego. Otro aspecto destacado de su investigación es el estudio sobre la sensación de ser observado, que también se considera un tipo de telepatía. En este experimento, Sheldrake observó cómo las personas, especialmente en situaciones cotidianas, a menudo tienen la sensación de que alguien las está mirando, incluso cuando no pueden verlo. Cuando los participantes en el experimento sabían que estaban siendo observados, su frecuencia de respuestas correctas aumentaba de manera significativa, sugiriendo una especie de conexión percibida con el observador, incluso a distancia. Entonces, ¿cómo puede ser posible esto? Según Greenberg, la conciencia humana tiene la capacidad de interactuar y fusionarse con la conciencia de otra persona a través de un campo energético compartido. Al comprender y aplicar su método, es posible experimentar una conexión profunda, casi telepática, en la que ambas personas pueden sentir y comprender la esencia del otro sin necesidad de palabras. Este tipo de comunicación, basado en el enfoque sintérgico, revela un camino hacia la empatía extrema y una conexión humana genuina, demostrando que la mente y el corazón son capaces de trascender las barreras físicas y las limitaciones de la comunicación tradicional. Greenberg propuso que toda la realidad que experimentamos es en realidad una construcción mental que se origina a partir de un campo de energía universal. ¿Cuántas veces has tragado con algo que te parecía muy injusto para no crear conflicto? La rabia que no se dice, la frustración. Este campo, al que llamó el campo sintérgico, conecta a todos los seres humanos y es el espacio en el que se entrelazan las percepciones, pensamientos y emociones para conectar con otra persona de manera profunda. Es necesario activar este campo compartido, dejando a un lado las barreras personales y permitiendo que nuestras energías se alineen con las de la otra persona. El campo sintérgico es moldeable y responde a la intención. Cuando una persona se abre sinceramente al otro con el deseo de conectar, el campo sintérgico responde facilitando la sincronización de las ondas cerebrales y los estados emocionales de ambos individuos. Así, este campo puede verse como un espacio mental compartido, donde se pueden experimentar estados de conexión y unión extraordinariamente profundos. ¿Cómo llevar a cabo este tipo de eventos? Para activar esta conexión, Greenberg resaltó la importancia de la intención consciente y la atención plena. Conectar con otra persona a través del campo sintérgico requiere el deseo auténtico de comprenderla y experimentarla de manera profunda. La intención, entendida como el deseo de establecer un puente de comunicación mental y emocional, actúa como una señal que sintoniza las energías de ambas personas en una misma frecuencia. La atención, por su parte, implica dirigir todos los sentidos hacia la presencia de la otra persona, observando sin juzgar y manteniéndose completamente presente en el momento. Una vez establecida la intención, Greenberg sugirió un ejercicio de atención
en el que las personas se sientan frente a frente, manteniendo un contacto visual sostenido sin hablar. Durante este ejercicio, es fundamental mantener la atención en los ojos del otro, sin desviarse y resistir la tentación de romper la conexión visual. Este ejercicio permite que el campo sintérgico empiece a resonar entre ambas personas, pues el contacto visual es una forma poderosa de crear cercanía y vulnerabilidad. A través de la mirada, se establece una sintonización entre los campos energéticos, lo cual facilita que ambas personas entren en un estado de comunicación más profundo y sensorial. Otro de los métodos que Greenberg propuso para conectar a nivel profundo es la sincronización de la respiración. En su investigación, descubrió que cuando dos personas sincronizan sus ritmos respiratorios, se produce una conexión física que facilita la resonancia emocional y energética. La práctica consiste en respirar al unísono, igualando la duración de las inhalaciones y exhalaciones con las de la otra persona. Este tipo de respiración compartida permite que las ondas cerebrales de ambos se alineen y, en términos del campo sintérgico, ayuda a que la energía de ambas personas comience a fluir de manera conjunta y sin barreras. Según Greenberg, el efecto de esta respiración sincronizada es el de generar un espacio compartido de conciencia, en el cual las defensas psicológicas y emocionales disminuyen y ambas personas pueden experimentar la esencia pura del otro. La respiración compartida crea un ritmo común que va más allá del cuerpo físico. Es un acto que unifica la conciencia y promueve un sentido de unidad y fusión con el otro, revelando así el potencial del campo sintérgico para crear una comunión auténtica entre dos seres humanos. Una vez establecida la conexión inicial a través de la intención, la atención y la respiración, el siguiente paso es practicar el silencio y la empatía. El silencio permite que la energía de ambos se asiente y que la comunicación entre los campos energéticos se despliegue sin interferencias. En este estado de silencio, Greenberg aconseja evitar los pensamientos analíticos o las expectativas. La verdadera conexión no requiere palabras, sino una apertura completa y una disponibilidad emocional para sentir al otro. La empatía en este contexto no es simplemente entender al otro desde una perspectiva lógica, sino sentir su experiencia de una manera visceral. El silencio permite que los campos energéticos de ambas personas se ajusten y encuentren un equilibrio propio. Durante este proceso, se genera una especie de resonancia o eco entre ambos, en el que uno puede llegar a percibir emociones, pensamientos y sensaciones físicas que pertenecen a la otra persona. Greenberg describió esta etapa como una especie de telepatía empática, en la cual las barreras que normalmente existen entre las mentes se disuelven, permitiendo que la conciencia de cada persona fluya hacia la del otro. La empatía se convierte en una herramienta que facilita esta transmisión y fusión de experiencias. Si nos pusiéramos a analizar juntos todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor en este mundo tan convulso, creo que haríamos... El método de Greenberg culmina en un estado de conciencia expandida en el cual ambas personas experimentan una conexión tan profunda que los límites entre ellas se desdibujan. En este punto, ambas conciencias se perciben como partes de una misma entidad, una unión que va más allá de las identidades individuales. Greenberg describió este estado como fusión sintérgica, en el cual se experimenta una unidad profunda y el sentido de ser un yo separado desaparece temporalmente. Este estado, aunque puede parecer extraño o difícil de alcanzar, ofrece una visión única del potencial de la mente humana para trascender la percepción individualista y experimentar una realidad de interconexión. Según Greenberg, este método no solo ayuda a entender mejor a otra persona, sino que también permite sanar relaciones, mejorar la comprensión mutua y despertar una compasión genuina. Además, la práctica constante de este método
puede mejorar la capacidad para establecer conexiones profundas y auténticas en otros aspectos de la vida, promoviendo un bienestar emocional y mental más estable. Para finalizar, el método de Jacobo Greenberg para conectar con otra persona ofrece un enfoque único y poderoso para experimentar la unidad y la empatía profunda. En un mundo cada vez más individualista y desconectado, su método es un recordatorio de que todos estamos interconectados y que podemos experimentar esta interconexión a través de la conciencia. Al seguir los pasos de la intención, atención, respiración, silencio y empatía, es posible desarrollar una capacidad más profunda para conectarse con los demás, entenderlos y experimentar la esencia de una conexión humana auténtica. Greenberg nos invita a abrirnos a la posibilidad de que la conciencia puede trascender las limitaciones físicas y mentales, y que en esa apertura podemos encontrar la paz y el sentido de unión que todos anhelamos. ¿Qué opinas sobre esto? ¿Crees que solo es una teoría o algo que sucede en realidad? ¿Crees que es una simple teoría o algo que sucede en realidad? Entonces miren cómo nos fueron enseñando a ser individualistas y a apartarnos de esa unidad, de esa idea de que somos uno, de que estamos todos en la misma red. Y vemos estos pasos que nos da el método, que son la intención, y me gustan muchísimo. ¿Por qué escogí este video? Porque veo que los pasos nos hablan de coaching. Los pasos nos hablan de qué es el coaching. Cuando nos dice intención, respiración, atención, silencio, eliminar los juicios para lograr una conexión profunda. Y ahí recordamos una herramienta que enseñamos que es de PNL y la traemos al coaching, que es el rapport, conectar con la persona. Y ahí encontramos varios elementos que vimos en este método, como la sincronización de la respiración. Es algo supremamente efectivo sincronizar nuestra respiración con la de nuestro coachee o con la persona que estemos interactuando. Esta semana pude poner en práctica muchas de estas técnicas. Yo normalmente pues hago mucho trabajo virtual. Estas clases y mis sesiones, la mayoría son virtuales, pero esta semana tuve una experiencia, he tenido, porque todavía me falta mañana, una experiencia en un colegio haciendo unas conferencias presenciales. Y pues ya sabemos todos cómo es lograr la atención de los estudiantes de octavo, noveno, que son jovencitos de 13, 12, 14 años, y ir a hablarles allá de derechos humanos, de límites, del amor hacia los demás. Imagínense ellos. Entonces, comencé a usar todas estas estrategias y los alumnos, los estudiantes me prestaron muchísima atención, participaron mucho, me enseñaron muchas cosas, me colaboraron muchísimo. Incluso unos me decían, siga, profe, síganos hablando, tranquila. Le dije, no, me tengo que ir para otro curso. Les gustó. Con todo este conocimiento, nosotros logramos mejorar nuestras relaciones, hacer conexiones profundas, amorosas con los demás seres humanos. Y esta telepatía que a veces suena tan místico, tan raro, es nada más que una conexión profunda y abrirnos emocionalmente, cognitivamente a la posibilidad de recibir y dar del otro, aparte de estos sentidos tradicionales, conectar profundamente. Y yo digo cuando intencionamos al hablar con nuestro coachee, cuando nuestra intención real y amorosa es dar lo mejor de nosotros en una sesión de coaching, acompañar de verdad desde el corazón a nuestro coachee, eso se siente. El coachee lo puede percibir así esté al otro lado del mundo.
porque estamos creando una conexión profunda. Entonces, miren que no es tan complicado, pero sí hay que estar presentes y conscientes. Hay que observar, hay que poder eliminar los juicios, salirnos de esa mente mía, y ahí hablamos de otro elemento del coaching que es la escucha empática. Una escucha atenta y empática. Cuando yo tengo la intención de escuchar para comprenderte, no para juzgarte, no para convencerte, no para decirte qué es lo que tú deberías hacer, sino para comprenderte y acompañarte a interiorizar y a escucharte. Entonces miren que con esta técnica tan bonita, que no es tan mística como parece y que todos los que estamos aquí tenemos la posibilidad de conectar con otros porque estamos en esta misma red. Solo tenemos que usar uno de los pasos que vimos hoy, el silencio. Y han hecho experimentos de lo duro que es para el ser humano soportar el silencio. Por eso tenemos que entrenar, empezar con ese entrenamiento intencionado del silencio, porque han puesto personas en salones aislados de los sonidos y se desesperan, no se encuentran, porque no saben estar con ellos mismos. No nos han enseñado esos sentidos que tenemos internos, donde podemos escuchar nuestro cuerpo, hablar con nuestras células, hablar con nosotros, escucharnos y eliminar los juicios que genera constantemente nuestra mente. Si es de que pienso que este tema es bastante importante en el avance de este diplomado y de las herramientas que vamos adquiriendo aquí como neurocoaches. Hoy no los escuché mucho, así de que me gustaría escuchar las impresiones de ustedes respecto del video y de lo que estamos hablando. No importa si no están de acuerdo. Si hay alguien que no esté de acuerdo, me parece perfecto. Me gustaría escucharlos de cómo les pareció esta información, qué nos podemos llevar de ahí, cómo lo podemos usar en el día a día. ¿Quién se anima? ¿Quién da más? Acuérdense que si ustedes no participan y no dicen que aprendieron algo, a mí no me pagan. Así de que ayúdenme, por favor. Digan que aprendieron algo. ¿Quién me ayuda? Vea que ya va a volver mi papá que se está sirviendo un tinto. Hola, Gladys. Es cierto, a veces uno siente conexión con otra persona de manera de telepatía, ¿cierto? Yo lo he sentido eso. Oye, estás tan lejos y te traje con la mente, te traje con el pensamiento. Ay, tenemos la misma idea, la misma percepción. De verdad que yo siento que las mentes se conectan. Y cuando existe una meta o un propósito en común, es como que estamos encaminados en la misma situación. Se, se, se siente, pues sí se siente, yo lo he podido percibir. Ah, bueno, y mira, y eso de lo que nos comenta Gladys pareciera que se dio sin intención, ¿cierto? Cierto, Pero lo podemos hacer intencionado en una relación con una persona. ¿No funcionan mejor las parejas que sienten esa conexión? Yo he visto parejas que llevan mucho tiempo juntos y ya se comunican con la mirada, ¿no? Están en una reunión y ya están aburridos algunos de los dos y ya comienzan a, sí. Ah, mira, vámonos. vámonos. O ya o él o ella comienzan a sentir, ya se quiere ir porque ya las expresiones me dicen que está aburrida y ahí lo salvan a uno. Y vámonos, Ajá, amor, ya vámonos. Y ay, se lo ay, no, ay, ni siquiera me sacaste de esa porque estaba hasta aquí horrible, no sé qué. Y no se necesitan palabras. Muchas sentimos esa conexión, por ejemplo, con los hijos de esa conexión de entender, de anticiparnos a, ¿qué nos dice Merly? Tienes cerrado el micrófono. Ya, gracias, perdón. Listo, tranquila. Bueno, sobre la teoría de Ginsberg,
se llama, ¿verdad? Sí, Sí, bueno, dista mucho de que podamos hacerlo de ordinario, ¿no? Porque pues, por lo que vimos en todo el video, literalmente es algo muy, muy, muy intencionado que se requiere con dos voluntades, dos personas, ta, 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 ta. Pero sobre el otro aspecto de rescatar algunos aspectos de esa teoría sí lo veo yo muy posible y de hecho aplicable en el coaching, siempre y cuando se tenga la conciencia de que lo primero es el coach, estar bien entrenado para estar en plenitud ahí y dirigir al coachee, ¿verdad? O a los presentes ahí, a que también tenga la presencia completa en lo que estamos haciendo. A mí me ha tocado, de verdad, eh, ver que la otra persona de pronto se empieza a distraer, aunque estemos muy interesados con el celular. Entonces les pido de favor que apaguen su celular o lo pongan ahí en silencio o lo que sea, ¿no? Entonces sí se requiere por lo pronto de eso, ¿no? En cuanto al coaching, de que ambos lados estén con la intención de estar ahí en el momento justo, ¿no? presente. Bueno, sobre lo demás sí lo veo todavía muy distante de aplicarlo en la realidad en forma grupal y tal, ¿no? Tal vez esto funcione muy bien, esa teoría, con personas, con parejas, hombre, mujer, mujer, hombre, ahora no se sabe, ¿verdad? Sin juicio, ¿verdad? Qué es lo que procede, pero sí, sí, sí podría funcionar como para mejorar la relación interpersonal en un matrimonio, una amorosa o algo así, ¿no? Sobre la teoría, ¿no? Eso es mi aporte. Gracias. Gracias, Meli. Entonces, sí hay una utilidad y sobre todo en los que estamos trabajando en expandir nuestra conciencia, en saber, en ir eliminando ese individualismo y saber tener ese sentido o desarrollar o despertar el sentido de unidad, de somos uno, de que a través de la conciencia podemos conectarnos más profundamente que con las mismas palabras. Y hay algo básico para que lo que nos sirve esto. Cuando el cliente te dice, tú le preguntas a una persona, pero o sea, hablando de coaches, cuando el cliente te dice, le dices, ¿cómo estás, Luz Marina? Y te contesta, bien, bien, muy bien, coach. Oh, estoy feliz, esta semana ha sido maravillosa, todo me ha salido muy bien. Y tú percibes que aunque te esté diciendo eso y que tus oídos están escuchando bien, tú percibes que no es muy cierto porque no hay una coherencia entre lo que está diciendo y la energía que está emitiendo y las microexpresiones que tiene, ¿no? Entonces, si está muy bien, pues lo que dice el cuerpo es erguida, mirando al frente, estoy excelente, te cuento que me ha ido de maravilla, ojalá con una sonrisa, ¿cierto? Se ve brillo en los ojos. Se pueden notar muchas expresiones que nos llevan a pensar que de verdad está bien, pero bien, bien. Entonces, ahí en la conversación nosotros podemos comenzar a pescar microexpresiones que nos ayudan a avanzar en el proceso de conversación de coaching. Creo que es una utilidad de esta herramienta que podemos ver. Maestra, ¿Alguien más? Hola, Luz maestra, Marina, ¿cómo ¿cómo estás? estás? Bien, Súper. bien. En esa parte donde comentas que es el campo sintérgico, Ujú. ¿es un campo sintérgico individual o es un campo sintérgico de la General. humanidad? De la humanidad. Es el mismo campo del que habla la física cuántica, es ¿Campo de Hill? el mismo campo, solo que en la teoría de Jacobo Grinberg él le puso el nombre de sintérgico, pero es el mismo campo del que habla la física cuántica, la misma red que está ahí, que comprobaron que entre estos dos objetos no hay vacío, que hay energía, que hay algo que todo al final es energía, ¿cierto? Ok, Los objetos y nosotros. Entonces, es ese mismo campo del que habla la ok, física cuántica, ok, igualito. ok. Gracias. Gracias. Bueno, padre, yo creo que ya Muy bien. estamos
listos para Ah, escuchar la segunda parte a tu cargo, para que nos sí. lleves todavía más allá de A, esta conexión a- extrasensorial. a mí me gusta mucho tener conciencia, conocimiento de esta conexión extrasensorial que se ha denominado telepatía. Frecuentemente yo hablo con mis estudiantes, con mis colegas, con mis asociados. Yo utilizo tiempo para hablar desde la distancia, desde el pensamiento. Entonces tengo todas las fotografías de los graduados en mi teléfono y yo hablo con ustedes o con los que están en mi teléfono frecuentemente para invitarlos a mis conferencias, para saludarlos, y he experimentado cómo aparecen personas que se han distanciado por diferentes motivos, más de tiempo y de cosas, vuelven a aparecer, vuelven a saludarme, volvemos a renovar la conexión. En ese sentido es que el neurocoaching nos puede apoyar para mejorar nuestra efectividad como coaches, porque esa efectividad que nos mencionaba Mari, de poder estar conectado mental, emocional, bioenergéticamente con mi coachee, puede garantizar un mejor resultado de mis sesiones. Y luego, como la gente siente este feedback y esta interrelación, pues nos van a recomendar, porque ellos dicen es que con esta persona tú sientes algo diferente de lo que has sentido con otros terapeutas, psicólogos, consejeros, etcétera. Hay una conexión y eso es muy beneficioso. Ahora, mientras Mari estaba hablando y en la clase, dije, el primer paso es reconocer que existe ese nivel de conexión. O sea, es revisar en nuestra mente. Podemos aceptarlo, investigar más a fondo, desarrollar la habilidad para que esto que hemos estudiado se nos convierta en una realidad. Y está conectado con el tema que me corresponde compartir con ustedes, ¿no? Es algo que hemos llamado la conexión interestelar, no solamente entre nosotros, sino con todo el universo. ¿Cómo le parece esa posibilidad de tener conciencia de la conexión interestelar? ¿Qué tanta conciencia tengo yo de la conexión interestelar? ¿Ah? ¿Cómo les suena eso de la conexión interestelar? Mi maestro me ha ayudado mucho en un momento de mi vida a entender que tú eres yo y que yo soy tú. Y cuando yo llegué a ese entendimiento, empecé a respetar a muchas personas. Me llegó la madurez de una forma súbita al grado de que mejoró mucho mi coaching. Mucho. Sí, Porque empecé a respetar y no a juzgar, como dice la maestra, porque definitivamente uno es un ser humano, tiene sus valores, tiene sus principios y tienes un paciente en el cual no converge con tu historia de vida, sí juzgas. sí, Y cuando yo llegué al entendimiento de que esa persona de valores que no coinciden conmigo es una versión mía, empecé a verla con más amor, con más entendimiento y con más respeto. Y eso a mí me ha funcionado mucho, esa conexión interestelar como usted la maneja, para tener una mejor vida, empezando por mí, ¿no? qué bueno tener una mejor vida. Gracias. Como decía Mahatma Gandhi,
si hay paz dentro de ti, ya hay paz en un lugar del planeta Tierra. Y hay movimientos globales, mundiales, que promueven la paz, porque vivimos en un mundo desconectado, individualizado, egoísta, porque se desvió un tanto de esta conexión. Pero nosotros comenzamos a descubrir, y nos trae mucho beneficio, como nos dice Luz Marina, tener conciencia de nuestra conexión interestelar del cerebro. Somos parte de un todo. Voy a decirlo desde el punto de vista teológico. Dios, tú y yo somos uno solo. ¿Cómo les suena eso? Dios, tú y yo somos uno solo. No estamos separados. Somos parte de un todo. Solo que no tenemos esa conciencia, porque no nos han entrenado, porque nos enseñaron a estar separados, a vivir separados. ¿No? ¿Para qué sería, maestra? ¿Cómo? Perdón. ¿Para qué sería? ¿Para qué sería que tenemos que ser uno solo? O sea, hay una dualidad y tiene que haber cosas buenas y tiene que haber cosas malas para el equilibrio del mundo. Como el cuerpo humano, tiene glóbulos rojos y tiene glóbulos blancos para que funcione, ¿correcto? Sí. El universo también, hay gente buena y hay gente mala. Mi pregunta es ¿para qué? Bueno, esa es una pregunta, lo voy a decir a la colombiana, corchadora. No tengo la respuesta, no sé la respuesta, o no comprendo bien la pregunta. Así como es, así. Sí está raro, ¿no? O sea, yo me he puesto a pensar, bueno, si tú ¿Para eres qué yo, existe el universo tal como es? pues sí, o sea, Buenos y malos, sí, o sea, positivo y para qué negativo. tanto revoltijo? Pues para evolucionar, para ir aprendiendo, pudiera ser. Porque aprendemos de lo malo. La semilla germina en la oscuridad y de lo malo aprendemos tristemente. Y también de lo bueno. Es como vamos evolucionando. Pero Claro, ¿para qué todo esto? A ver, Meli. Gracias. Bueno, a mí me viene de inmediato a la mente para la compasión, para despertar la compasión. Eh, eso me parece muy básico y la empatía. Sí, como tú lo decías hace rato, el hecho de no juzgar, me da la impresión de que ese sería el objetivo número, tal vez uno, eh, ser más compasivos. Pudiera ser la intención bueno, de todo eso. Bueno, ese es mi... ahora, ese tema filosófico o mucho más profundo, porque la respuesta podemos eh, expresar diferentes conceptos, ¿no? Pero es una Sí, respuesta, ¿para qué existe el universo? En algunos ámbitos dicen que el universo, ¿sí?, es la expresión física del creador, ¿ves? Y que antes de diseñar todo, el creador, como el gran arquitecto del universo, hizo un plan. Muchos de esos detalles son ocultos. No los conocemos, pero hay un plan perfecto. Todo sucede para bien. Como estás diciendo, aún eso que en el plano humano llamamos mal, es para bien.
¿ah? Todo sucede para bien. Y en algún nivel que llegamos de evolución, ¿no? Podemos llegar a tener la conciencia de que no existe ni bueno ni malo. Todo es para bien. Relativo. Que no existe la oscuridad. Lo que existe es la ausencia de la luz, según nuestro amigo Albert Einstein. De la misma manera decía, no existe el mal, lo que existe es la ausencia del bien. Y cuando estudiamos, creo que contigo, mi querida Luz, estudiamos en algún momento en el coaching espiritual, estudiamos el Kybalión, en donde está demarcado ese tema, ¿no? De la vibración de los polos. Pero tanto el odio como el amor están expresados en el mismo nivel de energía. Solo que el odio es un nivel de amor muy básico, ¿no? O casi en cero, ¿ves? A medida que disminuyes, pero si vas aumentando la vibración del amor, el odio desaparece. Entonces tú no experimentas odio. Y cuando te hablan de odio, tú puedes preguntar, ¿y qué es odio? ¿O qué es envidia? Ah, es que tengo envidia. ¿Qué es envidia? No entiendo. A fin de cuentas, todo es perspectiva, ¿no? Con respecto a tu historia de vida. Tú puedes decir esto es bueno, esto es malo, cuando otra persona puede pensar Yo siempre pongo de ejemplo a Hitler. Ajá. O sea, ¿fue bueno, fue malo? ¿Qué fue? Entonces, es como tú captas las cosas, como usted dice, no existen cosas buenas ni malas. Las cosas son necesarias para algo y Hitler en su momento fue necesario para algo. Entonces no podemos decir que fue algo malo. Aunque Entonces, digamos, mató muchos judíos, hizo esto, hizo aquello, pero fue un precursor para que la Organización de las Naciones Unidas apareciera y empezara a ver por el mundo. Entonces, no existe nada bueno ni nada malo, ¿correcto? eso, como quien dice, todo está perfectamente diseñado. El universo marcha tal como debiera. Sea que te quede claro o no, el universo marcha No tal se como debiera. equivoca, no se No, equivoca. es más, es que si nosotros vemos que hay una equivocación, entonces estamos diciendo que el creador no tiene ese nivel de perfección que solemos decir que tiene. Para mí personalmente es absolutamente perfecto y todo funciona a la perfección. Por eso el libro de La Voz del Conocimiento del doctor Miguel Ruiz, el mexicano, nos enseña que la imperfección es un engaño de la mente humana, de la Por desconexión. eso digo yo, la vida es perfectamente imperfecta. Correcto, la imperfección es parte de la perfección. No hay Exactamente. tal cosa. Solo es un engaño o una ilusión. A medida que uno avanza en el desarrollo de la conciencia y de evolución de la conciencia, comienza a desaparecer todo ese panorama que uno ha tenido en la inconsciencia o en la materia. Exacto. Cuando uno vive en la materia, todo es una lucha, es un dolor, es una pelea, es una guerra. ¿Ves? Cuando uno está en el nivel superior, desaparece el conflicto, se alejan las personas tóxicas, ¿no? Las personas feas, ¿no? Y comienza a llegar gente tan amorosa como Luz Marina, ¿no? Como Meli, ¿no? Como cada uno de nosotros. ¿Qué me iba a decir Meli? Discúlpame que quería redondear la idea. Sí, nada más para redondear un poco la pregunta inicial.
de la compañera Luz Marina, sí. Bueno, de que el por qué sentir que todos somos uno. Yo he ¿Para sabido, qué? Más bien es para qué. Sí, ajá, ¿Para el qué para qué. para qué estamos aquí en una Sí, unidad? ok, ok. Entonces yo he sabido de experimentos que se han hecho con drogas alucinógenas y, por ejemplo, con la ayahuasca, o como se llame, o el que viaje. esos individuos, los participantes, llegan a sentir eso que estamos, de lo cual estamos hablando, del sentido de que pertenencia total a todo y tal, ¿no? Entonces, valido un poco o bastante lo que dije al principio. Eh, todos los participantes en esos experimentos sintieron, al final de cuentas, después de la experiencia, una compasión que no tenían antes. Se llama Correcto. amor. Yo creo que El todos amor, vamos Exacto, a compasión la es amor. unidad del amor, ¿no? amor, A compasión. eso voy. Amor. Sí, Justamente me acabas de decir. Yo le llamo compasión a eso que se le llama amor, igual. Pues no pero igual, amor pero es una universal, parte y una forma amor de universal. verlo. Pero sí, Sí, la compasión deja de ser lástima y comienza a ser ajá, apreciación, apoyo, exacto. servicio, Entendimiento. acompañamiento. Viene por ahí, ¿Ves? acompañar y tal. Eso. Entonces, mire O que todo sea, esto lo vamos comprendiendo desde la física cuántica. claro. Y bueno, nada más para terminar, eso lo podemos aplicar cuando estamos trabajando con alguien como coaches. Sí, o sea, ya sería irme un poco más extenso y no quiero quitar mucho tiempo, pero yo lo he aplicado, llego, me siento o tomo el teléfono y me pongo en modo coach, así le llamo yo. Sí. Entonces entro como que yo en lo personal trato de estar en un estado de conciencia total y absoluto como para tratar de entender, comprender desde el punto de vista compasivo o amoroso, como dice Luz María. Amoroso. Ujú. Fíjate Ok, que se me vino mentalmente como que un círculo. Iniciamos Ajá. aquí y llegamos y concluimos que debemos de estar en modo amor siempre. Claro. Pero verás qué curioso. Yo siempre les digo a mis pacientes, todos los extremos no te sirven para tu desarrollo personal. Ni estar con cara de dientes siempre sonriendo, ni estar siempre enojado. ¿Por qué? Porque la persona que se está riendo constantemente no es feliz, no tiene un entendimiento pleno de la vida. Todo lo está justificando y son cargas que trae consciente o inconscientemente. Entonces, la felicidad no es reírte, la felicidad es amar, entender y sobre todo en esa parte con lo que inicié, que somos uno solo. El respeto al derecho ajeno es la paz. Respetar a tu interlocutor es algo que nos da una fase de mucho amor en el coaching, ser Perfecto. coaches. Ujú. Y ahora, entonces, con el neurocoaching, tú puedes ver al otro más allá de la apariencia, de lo físico, de lo mental, y lo percibes como un ser ¿eh? Ok. Divino, perfecto, amoroso, ¿no? Entonces comenzamos a tener una interconexión de un nivel superior, ¿no? Podemos escuchar y comprender, como si se nos iluminara en el cerebro, comprender la situación de esa persona y poderlo acompañar a que él vea la luz dentro de sí mismo. profesor, por último, bueno, eh, habría que entender que el modo amoroso no necesariamente tiene que ser eso que se tiene todo el mundo presente de El que concepto de amor. romántico, todo está bien, no te equivocas, no. Amoroso en el sentido de comprensión y sobre todo la competencia del coach. Respetar la humanidad del coachee. Formar, ¿no? Ese O es el sea, amor. enseñar a pescar y no dar el pescado. Dale. También, Ok. también. El autocoaching, Sí. llevarlo a su propio nivel de autonomía, de autodeterminación. Y todo esto está fundamentado en la física cuántica. Una vez que superamos la física newtoniana, en donde solo teníamos la mentalidad material ver para creer, y comenzamos en la física cuántica, creer para ver, la
toda la capacidad que tenemos de movilizar, ¿no? Todo el universo a favor nuestro. El universo confabula con nosotros, con nuestro coaching. Cuando tú te reúnes con un coachee, todo el universo se pone a favor tuyo. Como el Google, es un Google universal. Entonces tú estás escuchando a la persona, pero está la inspiración divina, global, universal, que te ilumina. Justamente hoy atendí a una persona que estoy cocheando y tenía una pequeña dificultad en definir qué íbamos a hablar, porque esta es la tercera conversación, casi está definido el tema, la persona ya está volando en su objetivo. Entonces pensé antes de la sesión, ¿de qué vamos a hablar si esta persona ya casi está volando? Entonces acudí a esta interconexión, a esta sabiduría, y ahí recibí la orientación, aquí, en mi cerebro, más allá del intelecto. ¿Ves? Y comenzamos a interactuar y se fue desarrollando una conversación muy fluida de lo que ella realmente está necesitando o requiriendo más bien en este momento. Entonces, es una gran ventaja este nivel de coaching, ¿eh? Y tener esta conciencia. La pregunta es, ¿tengo yo la conciencia de mi interconexión estelar? ¿Estás consciente? Voy a decir otra palabra que me llega, que es convencido de tu interconexión, que no eres una célula o un átomo individual aquí defendiéndote, ¿no?, con tus propios recursos y luchando para salir adelante, sino que tú eres parte de un todo y que estás interconectado. Y cuando comprendemos el campo cuántico, ¿eh?, tú y yo estamos unidos aunque no nos conocemos. Entonces, aquí hay una camarita frente a mi computador que me capta. No capta mi cuerpo, mi parte física, sino lo invisible, las partes estas subatómicas. La voz mía son solamente ondas. O si pudiéramos retroceder, podríamos decir, no hay sonido, porque lo que yo estoy emitiendo son ondas que se convierten en voz y llegan y entran en el computador y salen por el Wi-Fi y se van volando por el aire. Yo estoy acá en Colombia, Bogotá, Colombia. Y ustedes están, ¿a dónde estás ahora, Luz Marina? Ahorita estoy en Tepic, Nayarit, México. Imagínate. Santa María del Oro, Nayarit, perdón, ya me hago bolas. Es que ahorita estaba en Tepic Yo y ahorita entiendo estoy que en la Santa María geografía del Oro. mexicana porque es un país muy grande. Entonces, pero yo estoy realmente en un pueblito que se llama Tocancipá, Cundinamarca. ¿Y tú estás en cómo? ¿Me llamas? ¿Me repites? Santa María del Oro, Nayarit, en Santa México. María, desde Tocancipá hasta Santa María, y los dos estamos interconectados. Viéndonos. Y viéndonos y escuchándonos. Exacto. Cosa tan maravillosa. Y a futuro van a poder salir proyecciones holográficas. Y yo voy a poder llegar en una proyección holográfica allá a tu oficina o a tu sala o a tu comedor, Sí, y sentarme contigo en una proyección holográfica a conversar. Ya se han estado haciendo experimentos. sí, ya hay. No sé si yo voy a poder alcanzar a usar esa tecnología, Sí, pero va maestro, avanzando. va muy avanzado esto y a usted le quedan muchos años todavía. Ah, bueno, gracias. Entonces, De mira, hecho está. lo que quiero hacer notar es que entre
Jairo y Marjorie, aunque hay una gran distancia, aquí con Marjorie estamos más cerca porque está aquí en Venezuela. Está en Caracas, ¿cierto, Marjorie? Entonces estamos cerquita, más cerquita, somos vecinos, ¿ves? Pero aún ahí hay un campo cuántico que nuestro amigo, ahí se me fue, lo llama el campo sintérgico, ¿no? Greenberg. Sintérgico, el campo sintérgico. Sintérgico, sintérgico. Sí. Una forma diferente de decirlo, pero es lo mismo. El campo cuántico. Pero se hace sintérgico cuando yo tomo conciencia de que estoy conectado contigo. Y puede ser que ya no sigamos en esta clase, hasta en la clase estamos conectados, pero se termina la clase y seguimos conectados. ¿Te das cuenta, mi querida Luz Marina, que en algunas ocasiones yo paso por tu mente, por tu pensamiento? Claro, Y tú dices, piensas en Jairo Camayo y yo pienso en Luz Marina, claro, claro. porque Eso es una realidad. ya estamos interconectados desde que nos conocimos en el curso de coaching ontológico. Sí. Compartimos por 10 meses y quedamos conectados y no nos vamos a poder separar. Hecho está. Jamás, ni siquiera después de la muerte. Es que esta conexión es tremenda. Entonces, cuando yo tengo esta conciencia, yo puedo influir en mi entorno positivamente. ¿Ves? Ya no te conozco desde el punto de vista humano. Te conozco desde el punto de vista espiritual, tu esencia. Lo que yo conozco, perdonen que haga el ejemplo con Luz Marina, lo que yo conozco de Luz Marina es su esencia, no su físico. ¿Ves? Entonces lo que conozco de mi coachí es su esencia y vibro con mi coachí. Entonces mi vibración es la que va a acompañar a ese coachí a salir adelante. Ok. Y tengo todo el respaldo del Google universal. Toda la sabiduría de la humanidad y de antes y de toda la sabiduría divina está a tu favor. Entonces, con esta conciencia, tú puedes apoyar a las personas de una manera mucho más efectiva, ¿no? Entonces, ahora, como estás interconectado, puedes pedir lo que quieras y lo recibirás. Pide y se te dará. Pide y se te dará. Pide y recibirás. Hecho está. Ya La no Biblia habla nosotros. de mucha física cuántica, ¿verdad, maestro? ¿Ah? ¿Me La, repites? la Biblia habla de Ah, mucha física cuántica. es que la Biblia misma dice que la Biblia dice que el mundo entero fue hecho por la palabra de Dios de tal manera que lo que hoy existe fue creado de lo que no existe, del quantum. Esa es la palabra que aparece allí, el quantum. Y dijo Dios, sea la luz. Y apareció la luz. ¿Ah? Y vino Jesús y nos lo demostró. Porque un día tenía 12,000 personas para darles de comer y no habían sino 5 panes y 2 peces. Y los tomó en las manos y los multiplicó en sus manos y dijo, repártanlo, y sobraron 12 cestas. 12 cestas de comida. Eso es física cuántica. Entonces tú acompañas a la gente a descubrir la plenitud, la abundancia, la salud. Por eso la gente que nosotros acompañamos se cura. Por eso Sí. el servicio de tu esposo es superior. ¿Ves? Porque Fíjese que el doctor Daniel, cuando nos conocimos, era muy escéptico de todo esto. Cuando llevamos el coaching con usted, cuando estaba yo en República Dominicana, sí,
¿te acuerdas? Ahí Yeah. como que le empezó a cambiar la perspectiva porque estaba en mis clases siempre oyendo. Y ahorita es un, ¿cómo le digo yo? Médico de cuerpo y alma. Tipo Deepak Chopra, ¿ves? Ándele, Eso. ya cambió mucho su perspectiva, ya Entonces, él se maneja más en lo que siente con la gente, se conecta con los pacientes, se conecta. Entonces, él ya más emocionalmente ya sabe qué tiene el paciente, más que tocarlo, verlo, diagnosticarlo. Qué curioso, ¿no? Cómo vamos evolucionando con el vamos conocimiento. evolucionando. Y ahora yo hago decretos sobre mis pacientes de salud, de bienestar. ¿Eh? Tú Sí, estás mejor hoy que ayer. Cada sí, día estás mejor en todos los sentidos. Entonces, eso llega a tus oídos, entra ahí, va a tu cerebro y se activa. hecho está. Todo lo que pidas desde tu mente se hace realidad, te es conocido, te es concedido. Esto funciona como un Wi-Fi. Nuestro Wi-Fi funciona con una clave, ¿cierto? Si tú no le pones esa clave a tu Wi-Fi, no queda conectado con la Internet. ¿Cuál sería la clave? Nuestra neurolingüística, La clave es la gratitud. la gratitud. Cuando tú dices gracias, se activa. La gratitud es la llave de la conexión interestelar. Para Por eso algo nosotros, bueno, por eso para algo nosotros, bueno, ¿no? ¿cómo? Para traer cosas buenas, porque si yo le pongo una clave de baja vibración con una neurolingüística negativa, voy a traer una red que no me sume. Claro. Sin embargo, podría decir que sí, eso hace el común de los seres Sí, humanos. sí, sí. Pero nosotros que hemos elevado nuestra conciencia, a mí no se me ocurre nada malo. Ok, A mí, por mi mente no pasan pensamientos malos. Yo solo pienso en cosas buenas ok. y atraigo solo cosas buenas. No existe un plan B para usted. No sé qué significaría plan B. Un plan B es, por si no me sale, hago esto. Si no No, me, si todo no, sale bien, siempre. entonces no existe un plan B para usted. O No, sea, porque es hecho que yo, está. está hecho, está. Ok, Todo funciona a la perfección porque estamos excelente. guiados por una mente perfecta, el creador, Ok. que comúnmente llamamos Dios, pero es algo mucho más grande. Es como si piensas en el Google. Tú ves que el Google no falla. Tú le preguntas algo al Google y ¡pum!, te da la respuesta. Sin titubeo, sin, espere, yo voy a investigar. No, tú le preguntas algo y ¡pum!, te responde. En una manera similar funciona el Google universal. Entonces, como tú estás conectado, viene en una sesión de coaching y hace una pregunta y la respuesta fluye. Es algo que experimentamos en el neurocoaching, que la gente dice, ay, ¿usted cómo supo eso de mí? Si eso yo no se lo había contado a nadie, ¿ves? Y salió a flote esa situación que era la que estaba obstaculizando, ¿no?, el flujo de la salud, del bienestar, del crecimiento de la persona. Entonces, este es el nivel de efectividad. ¿Ves? Entonces, la clave es la gratitud. Entonces, educamos nuestra mente y todo nuestro ser para la gratitud. En el momento preciso que despierto, que es la primera palabra que aparece en mi mente, gracias. ¿Ves? Un nuevo día, una nueva oportunidad. Una oportunidad. Un día más para cumplir mi misión, el propósito de mi vida. Yo no estoy perdido. ¿Qué hago ahora? ¿Para dónde cojo hoy? No, yo estoy enrutado.
como el piloto del avión que sabe para dónde va. Entonces no estoy despistado. Ay, ¿qué voy a hacer hoy? Ay, con esta situación, ¿qué hago con este problema? Todo tiene solución. Entonces yo en calma, en serenidad, ¿ves? Entro en conexión. Y la clave es la gratitud. Gracias. Y durante todo el día uno está, gracias. ¿Ves? Todo el día. Gracias. En toda circunstancia. Gracias por la lluvia y gracias por el sol. Porque la gente se queja de la lluvia como si fuera mala. La lluvia es buena. Ay, este día tan lluvioso, qué horrible. Pues es un día bueno porque es lluvioso, porque necesitamos el agua. Y está calculado para que llueva. Entonces, como que el día lluvioso va a ser malo, ¿no? Gracias por la lluvia. Uy, pero este maldito calor. Uy, me estoy ahogando. No te ahogues. Esta semana le enseñé a una persona que llegó muy acalorada. Me dice, uy, me estoy ahogando. Uy, este ahogado. Y le dije, mira, hagamos un experimento. Comienza a pensar, qué calor tan agradable que está haciendo. A ella le pareció rarísimo que yo le dijera, qué calor tan agradable. Le dije, pero experimentalo. Y comenzó. Y va, el cerebro te va a respaldar y va a hacer que haya como un aire acondicionado dentro de tu cuerpo, porque tus células se van a refrigerar. Y vas a sentir, porque es normal que haya calor, pues en la región donde vives hay calor. Entonces, qué calor tan agradable en lugar de maldecir el calor. En lugar de maldecir el dinero que recibes, bendícelo. Esta maldita plata que no rinde para nada, este devaluado peso, y doy maldición a mi dinero y luego digo, ¿por qué será que no me rinde? Pues porque lo están maldiciendo. Si tú bendices, le das un beso a tu dinero y le das gracias a Dios o al Creador o a la vida o como quien quieras, gracias, gracias. Ay, qué rico. Se va a multiplicar. Lo experimentamos constantemente. Yo bendigo mi dinero y me llega más dinero. Y cuando compro algo, lo doy con gratitud. Pago. Ay, esto tan caro. Ay, ahí ya estás obstaculizando. Dale A mí me gracias. encanta eso. A mí me Da encanta gracias pagar. cuando estás pagando. Me encanta Y poder eso, pagar. la energía se devuelve. Esto es pedir y Me recibir. encanta. ¿Qué me dice Meli? Bueno, todo, con todo respeto, suena muy, 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 muy lindo todo lo que estamos hablando, pero ¿qué tal si un damnificado de una inundación pudiera decir eso? O sea, no creo que alguien en medio de de un huracán, de una inundación, pueda bendecir la situación. Sí. Podría ser que sí, mira. No, sí, pero habría que tener Pero aquí, sí, estamos hablando de un nivel. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo sencillo, mi querida Meli. gracias, sí, Viene un coachee con una tempestad. Todas las cosas ayudan a bien, lo malo y lo bueno. No, mire, Gladys lo que sacó a flote. Pero viene un coachee con una tempestad. En un momento la persona, ay, ¿qué voy a hacer? Y te habla de toda esa situación, ¿no es cierto? Entonces tú cierto. dices, él no va a poder dar gracias por lo que está pasando, pero tú estás conectada con la gratitud, estás con un nivel Bien, ok, superior y le transmites bioenergéticamente ok. a esa persona y esa persona se calma. Recuerda al maestro en medio de la tempestad. Estaba durmiendo en la barca, en la pompa del barco. Y los discípulos se comenzaron a desesperar porque el agua se comenzó a entrar al barquito, al barco. Y fueron y lo despertaron. Maestro, despierta que vamos a perecer. Y él se despertó. Dijo, ¿qué está pasando? ¿Cómo que qué está pasando? Mira la tempestad. Y dice que él se puso de pie y le ordenó a los vientos callarse y al mar estarse quieto. Y le obedecieron. Y se rascaron la cabeza todos los discípulos y dijeron, ¿quién es este que aún el mar y el viento
le obedecen. Entonces van Sí, a decir, ¿y esta coach cómo me calmó? Oiga, yo vine en una desesperación y salí de esa sesión en una tranquilidad, una calma. Y se puede trasladar esto a situaciones más graves. Lo que pasa es que es un poquito más complicado, Meli, de verlo, pero sí se puede influir en el entorno, en el país, en el mundo entero. Pero vamos paso a paso. Pero podemos activar todo con la gratitud y lo experimentamos, ¿ves? Y el sistema es la meditación. Nosotros, para activar todo esto y activar la conexión interestelar, utilizamos la meditación, que es similar a la reflexión. Meditar es muy efectivo. La palabra meditación tiene 3 acepciones. La primera del griego. Los griegos no tenían la palabra exacta meditación. Tenían una palabra que significaba diálogo interno, dialogué. Diálogo interno, que hablas contigo mismo cuando estás en silencio contigo mismo. Eso es muy importante. Porque eso que hables contigo mismo allí, lo que piensas, de esos 60,000 pensamientos que pasan diariamente por tu mente, en el común de las personas el 80% son negativos, pero en nosotros son positivos. Tú no puedes impedir que las aves de rapiña revoloteen sobre tu cabeza, pero sí puedes impedir que te hagan nido en la cabeza. Entonces ahora yo, con mi conciencia plena, como soy el observador consciente, yo estoy consciente de lo que estoy pensando y me pasan pensamientos, pero no los dejo quedarse conmigo. Yo soy el alquimista de los pensamientos. Maestro, Sí, lo señora. voy a interrumpir. El observador consciente construye la realidad. ¿Cómo te parece poderosa la conciencia? Que en esta semana le leí a Eckhart Tolle, uno de mis maestros, que el cerebro no crea la conciencia creó al cerebro. Ahí está mi respuesta. Ok, gracias. La conciencia creó al cerebro. Eso me gustó mucho. Entonces, para Meli va esto. Meli, si una persona empieza a odiar que perdió su hogar por una lluvia, por una inundación, yo en lo personal, como coach, los llevo a hacerse responsables de lo que ellos crearon. Uy, Siempre tema los más hago, o sea, profundo. hazte responsable de lo que has creado, de tu ley de atracción, de tu campo cuántico o el campo de Higgs o el que menciona la maestra que es sintérgico. Sintérgico. Si el observador consciente crea la realidad, quiere decir que la persona que se inundó creó su propia realidad con su neurolingüística de baja vibración. Bueno, Del eso solo es hecho de mucho. que esté, con el solo hecho de que esté en un núcleo de Perdón. personas de baja vibración, se los lleva al agua a todos, Eso porque ya, están eso unidos, ya son es una más ley de, profundo, sí. es una ley de atracción que están Necesitaríamos juntos. otra hora de clase. Y ya se me Sí, acabó el tiempo. sí. Yo Muy no, bien. bueno, No, nada más nos quiero, quedaríamos discutiendo. No podemos entrar en esa discusión porque se nos iría. Y me no, quedan no, 2 minutos. 2 nada minutos. más diría yo que no. Nada más, ya luego lo platicamos, pero no, no creo que sea el responsable o la No, responsable. no. Ok, Por ¡Ay, qué eso te digo que padre! no Sí, en podemos otra clase. discutirlo. Nos quedaríamos aquí otra hora más. sí, O claro, más. gracias. Hasta la Sí, Está muy medianoche por bonita ahí. esa clase, Meli. Hasta la sí, medianoche nos gracias. quedaríamos, pero me gustaría dar la segunda acepción de la palabra meditación, que en latín es meditare, meditar. de la misma raíz de medicina, meditare, medicina, que significa curar.
Entonces la meditación nos permite curar nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestro ser interior de la amargura, del resentimiento, del La odio. meditación guiada es buena, maestro. Entonces, claro, la meditación viene a... La guiada, la que ya nos están imprimiendo. Depende de quién te la guíe, ¿sí? Ok. Depende de quién la guíe. Hay que escoger bien al que va a guiar la Ok. meditación, porque te puede transmitir sus propios conflictos. ¿Y qué me sugiere para meditar? Meditar tú misma, Con contigo misma, neurolingüística de alta con tu vibración, con decretos. con tu espíritu, con tu ser. ¿Ves? Puedes necesitar un maestro al inicio, pero luego tú misma eres tú En la conexión. administrador del sistema. Y Ok. tú meditas por ti mismo. Y la tercera acepción es en el sánscrito hindú, que significa yoga, que también se ha podido traducir como yugo, la unión de mi mente con el sistema. Tengo mi mente, ¿qué pienso yo de las personas que me rodean o con las que tengo relación? Es que mi mujer es una tatacoa, una fiera, una bruja. Ya, se dañó la relación. ¿Ves? O ese gerente es un abusador, etcétera. Comienzo a hablar mal de las personas con las que me relaciono y se dañan las relaciones. Entonces, meditar es hablar bien, considerar todo lo bondadoso de todas las personas y luego la conexión con el creador. ¿Qué piensas tú del creador? Profesor, disculpe. Ese es yoga, ¿sí? Sí, un paréntesis muy breve. Para Luz María le recomiendo todo el tema de Luz Marina, Ajá. de la meditación con Maritza Camayo, que es lo máximo. ¿Con quién? Eso sí. Disculpa. Con Maritza. Con Maritza. Sí, ella tiene sesiones literalmente. de meditación guiada. Sí. ¿En dónde? Muy ¿A qué buenas. horas? ¿Ah? ¿En dónde y a qué No, horas? la contratas personalmente. Sí, ¿A la verdad, poco? excelente. La Yo la puedes recomiendo. contratar personalmente Sí, y ella te acompaña a meditar. lo mejor de lo mejor. Eso, La verdad. muy bien. Ok, voy a platicar con ella. Eso. Entonces, miren ustedes, tenemos entonces la conexión interestelar. Esa es una gran ventaja del... Perdón que se me trabó esto aquí, un poquito. Ya. Esa es una gran ventaja del neurocoach. Un nivel superior, de mente a mente, de la mente superior a mi mente. Tengo la sabiduría, la iluminación. Estoy conectado con el Google universal. ¿Vamos bien? Nos vemos el próximo jueves para continuar. Súper Gran bien. abrazo. Sean felices. Gracias. La vida. La vida es bella. Gracias. Todo funciona para bien. Gladys. Maestro, denos la clase esa, la que dijo Meli que no está de acuerdo. La siguiente Uy, clase. Dios mío. No, Vamos despacio. pues. Ok. Nos vemos. Despacio. Bye. Tienes razón y tú Hasta también. luego. Cuídense. Chao, Bye. chao.